Bueno, muy buenas noches para todos. Recordamos que estamos estudiando el Evangelio de Mateo, un evangelio escrito a los judíos, donde se habla de la importancia de rey y se identifica a Jesús como rey. Sin embargo, los judíos no creyeron en Jesús, lo rechazaron, y por eso Jesús, a través de este evangelio y los otros evangelios, llega también al mundo gentil. Hace unos 3, 4 capítulos estamos hablando de ese anunciamiento de Jesús de rey y cómo se cumplen las profecías en Zacarías capítulo 9, versículo 9, donde decía que Jesús iba a entrar a Jerusalén triunfante, ¿no? Ese rey que vendrá justo, salvador humilde y cabalgando sobre un asno. Y estamos viendo pues lo que se celebra la otra semana en el mundo, que es la Semana Santa, y vemos cómo toda esta semana cobra una gran vigencia en estos últimos 6 capítulos, 18, donde pasa a ver también lo de la parte de la Gran Comisión. Si repasamos un momentico los últimos 3, 4 capítulos, tendríamos que ver el 21, 22 y 23, donde se anuncia ese reino de los cielos, capítulo 21. Vimos cómo se anuncia la entrada del gran rey, su entrada triunfal a Jerusalén. Vimos cómo Jesús entra y ordena su casa y hace dos cosas. Uno, ataca a los que buscaban beneficios, a esos comerciantes, pero otro sana a los que tenían necesidades. Ya hablamos que ¿qué nos lleva a la iglesia? ¿Un beneficio o una necesidad? Aún los fariseos que tanto lo contrarrestaban, le hablaron de la autoridad de él, con qué autoridad hace esas cosas, y terminamos con dos enseñanzas y una conclusión. Las enseñanzas es obedecemos o desobedecemos y hacemos el mal. Capítulo 22 es un capítulo donde hay mucho enfrentamiento con los líderes religiosos, pero también hay enseñanza, ¿no? Entonces está la enseñanza sobre el reino de los cielos. Los primeros versículos hablan de las bodas, esas bodas que había preparado pero que los invitados rechazaron y por eso se invitan a otras personas. Sin embargo, llega un hombre allí que estaba mal vestido, no está en el vestido adecuado y es retirado. Se confronta en esto que se llamaba la cuestión del tributo, donde donde Jesús mismo habla de qué es lo importante, lo material o lo espiritual. Dice al César lo que es del César y al Dios lo que se habla sobre la resurrección. Y algo importantísimo es que se resume la ley en dos mandamientos. Vamos a lo más adelantico. Y se hace una pregunta clave, ¿de quién es Cristo? ¿De David o de quién? Y el capítulo 23 se confronta a los religiosos. Ya no son los religiosos los que confrontan a Jesús, sino Jesús de una vez por medio de tres cosas básicas. Uno, llama a los suyos y le dice que hay una diferencia entre el hablar y el actuar. Y que cuando vean a los fariseos, no miren lo que hacen, sino que traten de imitar lo que hablan, pero que lo que ellos hacen está muy mal. Y por eso los llama hipócritas. Y 8 veces está la ley de vosotros, escribas y fariseos, y termina hablando del juicio para Jerusalén. El capítulo 23, para entrar al 24, habla diciendo, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digan bendito el que viene en nombre del Señor. Y de hecho el Señor sale de allá, pasa al Monte de los Olivos, y allí lo confrontan los discípulos. Pero quiero recalcar un poquitico Mateo 22, 34. Dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Eso es lo que está haciendo acá, resumiendo toda la ley en esos dos mandamientos. Lo vamos a ver al final del estudio de hoy. Y por último entra el capítulo 24, visto hace 8 días, donde los discípulos se acercan y le dicen, Señor, bueno, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y eso es lo primero que dice, mirad que nadie os engañe. Ya casi al final del capítulo, en el versículo 35, da tres grandes verdades. Uno, que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y vemos todo lo que se ha cumplido de la palabra de Dios y cómo Jesús fue anunciado en todo el Antiguo Testamento y se cumplió con su llegada. Pero también vemos cómo las cosas que se anuncian en el Nuevo Testamento se cumplirán allí en Apocalipsis y se cumplirán con la segunda venida y con su reinado. Sin embargo, ante la gran pregunta que tenían los discípulos, dice, pero el día y la noche, el día y la hora, nadie sabrá, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Hay algo así como el darle el puesto a la derecha y a la izquierda, que es solo de Dios Padre, ¿verdad?
Y termina diciendo una gran verdad, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y recordamos que en los días de Noé lo que había es que había gran incertidumbre, que Dios había mandado un mensajero para decir al mundo que se arrepintiera, pero vivían como querían vivir, en mucha corrupción, en todo esto que se veía allá. Y se pregunta uno, ¿y no estamos en estos momentos igual que en la época de Noé, donde la gente no quiere escuchar de Dios, donde cada uno se revela y se rechaza y no acepta la palabra de Dios? Bueno, el capítulo 24 termina con la historia de los dos siervos, el siervo fiel y prudente y el siervo malo. Capítulo 24, 45 al 51, donde dice, bienaventurado el siervo fiel, sobre todos sus bienes le pondrá. Y el siervo malo tiene un corazón que el Señor hace pensando, como el Señor se demora, pues por lo tanto yo puedo hacer lo que quiera y puedo hacer las cosas como yo quiera. Sin embargo, la parábola dice que lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, con esos mismos fariseos, a los cuales había llamado hipócritas por menos 9 veces. Y termina diciendo, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces entramos al capítulo 25 para hablar del reino de los cielos y cómo este reino de los cielos impacta las cosas, ¿verdad? Vimos desde Mateo 22 que para entrar en el reino de los cielos es importante obedecer, aceptar la invitación a esas bodas, pero hay que ir bien vestidos, es decir, nuestra conducta debe ser adecuada. No podemos hacer las cosas por más invitados que estemos. Es decir, debemos de vivir de acuerdo a la ocasión y diferenciar lo que es del César y lo que es de Dios. Y por último, vimos que hay que amar a Dios y al prójimo como uno mismo. No hablar tanto de las cosas, sino de acuerdo a la voluntad de Dios. Pues el capítulo 25 son 45 versículos, lo vamos a dividir en 3 secciones. La primera sección, los 13 primeros versículos, luego el 14 al 30 y el 31 al 45. Y vemos cómo este reino de los cielos implica algo hay que hacer para entrar al reino de los cielos. Y hace dos grandes semejanzas, donde nos muestra que para entrar al reino de los cielos implica, uno, estar velando, otro, implica ser fiel, y por último, implica servir a otros. Esto es lo importante. Recordamos Mateo 24, 35, donde dice que más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Vamos a ver. Amado Dios, Padre Santo, te damos gracias por tu bendita palabra, gracias porque es el mensaje que tú tienes para cada ser humano en el día de hoy también. Oramos para que nos dé sabiduría a través del Espíritu Santo, que seas tú mismo aplicando nuestras vidas. Tú nos conoces, conoces nuestras situaciones, conoces nuestras vidas. Y Padre, clamamos porque la verdad reconocemos que estamos como en el tiempo de Noé, cuando miramos a nuestro alrededor y nos preguntamos, ¿será que el Señor se demora? ¿Y qué hacer? ¿Qué implica no solo el reino de los cielos, sino que tú vengas por nosotros, que tú vengas como ese gran Rey y Salvador? Bendícenos, guíanos a través de este texto y sé tú glorificado en todo. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, les pido unas disculpas, voy a tratar de hablar un poquitico eh, para poder tocar el tema de hoy. Y voy a hablar 4 cositas de lo que son las bodas en la época de Israel, en la época de Jesús. Y son 4 puntos importantes. Primero, hay que aclarar la dote. Lo primero que se hacía para uno casarse es ir a donde el padre de la novia y aclarar una dote. El pretendiente acudía donde ella, llevaba una gran suma de dinero y pactaban por cuánto tiempo, a veces con el padre o a veces hermanos mayores, pero obviamente era con el padre, quien él colocaba una suma de dinero o algo que representaba el salgo de mi hija, usted la coge, pero usted me da algo de lo suyo. Si el padre aceptaba, entonces llamaba a la novia y si ella estaba de acuerdo, pues se aprobaba la unión y se entregaba o un anillo o algo simbólico para decir nos vamos a casar. Y entraban en un periodo generalmente de un año que llamaba desposorio. En ese año, pues había que hacer algunas cosas, ¿verdad? Se hacía un contrato, que era el contrato de los esponsales, y los novios continuaban separados, cada uno en la casa de sus padres. La novia en la casa del padre de la novia y el novio en la casa del novio. Y durante ese periodo de tiempo, pues la novia se preparaba para el matrimonio, para su futuro papel de esposa, y obviamente el novio se encargaba de conseguir el futuro alojamiento para su mujer, que puede ser incluso una habitación dentro de la misma casa de los padres del novio. Deuteronomio 27 dice, ¿y quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Vaya y vuelva a su casa, no sea que muera en la batalla y alguien la tome. Era importante entender que este tiempo de desposorio, aunque no estaban casados, era de total responsabilidad y fidelidad de ambos y de la misma sociedad que buscaban que esta pareja de aquí a mañana llegara a un matrimonio.
Pero se pasa al tercer punto, que era una unión marital. En ese caso, el novio se acercaba a la casa de los padres de la novia en la noche, recogía a la novia y la llevaba a la casa de él o a la casa que le había preparado. Generalmente era acompañada por las personas más cercanas, generalmente un grupo de 10 amigas solteras, dos amigos del novio y algunas otras personas, quienes se encargaban de cargar una lámpara con aceite de oliva, aplicaban una estopa, un algodón, para que prendieran y alumbraran el camino, era cerca de la medianoche, y la llevaban hasta la casa. Algo importante, llegaban a la casa cerca de las 12 de la noche, y al llegar a la casa se oraba por ellos, y ellos se quedaban en un cuarto que ya había preparado el novio, y allí tenían una unión sexual. Aquí había una unión sexual. Y lo último que se hacía el cuarto de la ceremonia. ¿Qué pasaba con esto? Al día siguiente, en la mañana, los padres de la novia, los padres del novio, iban y hablaban con ellos a ver si se había consumado el acto matrimonial, el acto sexual. Y si el novio no tiene ningún reclamo, entonces se pasaba a la ceremonia. Si el novio había visto un matrimonio, pues no había matrimonio, le daba una carta y permitía que ella se pudiera casar con otra persona. Ahora, si él aprobaba que sí, que las cosas estaban bien, pues se iba a la celebración de las bodas, que podía durar 10 días, una semana, y generalmente dependía de la cantidad de vino y por eso estaban las bodas de Caná. Bueno, así era en esos 4 pasos que se celebraban las ceremonias. Entonces ahora sí vamos a entrar al texto de hoy y vamos a mirar los primeros 5 versículos. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. El texto empieza a hablar de que el reino de los cielos es semejante. Y en los dos próximos textos que vamos a hablar es de ese reino de los cielos, ¿a qué es semejante? ¿A qué se parece? ¿Con qué lo puedo comparar? ¿Y qué implica ese reino de los cielos? Pues acá habla de que habían 10 vírgenes que eran iguales. Dice, semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Todas las 10 mujeres que estaban allí tenían lámparas y todas obviamente salieron a recibir al esposo. Pero en medio de esas 10 vírgenes habían diferencias. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Y las 5 prudentes tienen aceite y las 5 insensatas no tenían aceite. Entonces, 5 prudentes, 5 insensatas, todas las 10 tenían lámpara, pero las 5 insensatas no tenían aceite. Las 5 prudentes tenían lámpara y tenían aceite. ¿Y entonces qué sucedió? Pues pasó el tiempo, ¿verdad? Y se tardaba el esposo y empezaron a cabecear y empezaron a dormir. ¿Quiénes? Las 10. Todas las 10, poco a poco el esposo no llegaba, se demoró un poquitico y entonces se quedaron dormidas todas. Ahí todas se quedaron dormidas. Aunque todas tenían lámpara, 5 no tenían aceite, que eran las insensatas, y 5, que eran las prudentes, tenían aceite. Dice que a la medianoche se oyó un clamor y decía, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas 10 vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite. Entonces es importante entender que el reino de los cielos tiene que ver con esas 10 mujeres, pero que cuando llegó el esposo, hablaron de que deberían a recibirle, pero había un problema. Las 10 se levantaron, pero las 5 insensatas no tienen aceite. Entonces les dicen a las 5 prudentes, danos de vuestro aceite porque las lámparas se apagan. Y obviamente las prudentes dijeron, no, no, porque si le damos a ustedes, nos va a faltar a nosotros y nos quedamos ninguno sin alumbrar el camino. Entonces, más bien, id a los que venden y comprad para vosotros mismas. Y entonces miramos que todas se levantaron, todas arreglaron la lámpara, pero no todas tenían aceite. La gran diferencia que está en este texto es que 5 no tienen aceite y 5 sí tienen aceite. Pero lo más importante es que todas necesitaban aceite, porque las que no tenían aceite, pues no iban a poder alumbrar. Y eso es lo que hace la diferencia entre las prudentes y las insensatas. Pero si miramos un poquitico más adelante, pues la palabra insensata significa una persona que no escucha, que no obedece, que no acepta consejos. Es decir, es una persona con una vida corriente, que así como dicen que para donde va Vicente va la gente, ellas son así, se van así todas las personas. Y eso pasaba con estas 5 mujeres, ¿verdad? Lo segundo importante es que las prudentes son mujeres o personas que disciernen entre lo bueno y lo malo, que escogen hacer lo bueno
implica ser cuidadoso al tomar y escuchan los consejos de otros. Por eso, las insensatas no tenían aceite, aunque sabían que lo necesitaban. Y las prudentes sí tenían aceite, porque habían aceptado el consejo de otros y querían hacer siempre lo mejor. Esa es la gran diferencia que se habla en ese texto. Muy posiblemente esas damas de honor eran las personas que hacían círculo de la novia, que era inmediato. Ahora, yo podría tratar de reemplazar esto con la iglesia y pensar que esas bodas tienen que ver con Jesús que llega por su iglesia, ¿verdad? Y teníamos que mirar que hay personas que asisten a la iglesia y hay unas personas prudentes y unas insensatas. Ahora, todas las personas escuchan la palabra de Dios, ¿verdad? Asisten a grupos, asisten a estudios, estudian, van a los grupos los martes, los jueves, van a oración, toman sus estudios de damas o de varones y hacen todo esto, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué era lo que tenían en común? Las lámparas. Pero, ¿qué se necesitaba para que diera la luz? ¿Qué es una lámpara? Es algo que alumbra, que da luz. Y miremos dos textos. El Salmo 119, 105 dice, lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Luego, si yo hago una aplicación de ese texto, tendría que mirar que estas personas, si lo aplico al día de hoy, pues leen la palabra, escuchan la palabra, porque esa lámpara es la palabra de Dios. El Salmo 119, 130 también dice, la exposición de tus palabras nos da luz. ¿Qué es lo que da luz? La palabra de Dios, ¿verdad? Y entonces yo me pregunto, ¿cuántas personas van a las iglesias y escuchan la palabra de Dios? O lo escuchan virtual, o lo escuchan por internet, o lo escuchan en películas. Esas son las 10 vírgenes que estaban allá, ¿verdad? Pero Santiago 92 dice, pero no es solo escuchar la palabra, dice, pero ser hacedor de la palabra y no tan solamente oidores engañándose a otros mismos. Creo que la diferencia entre las insensatas y las prudentes es que las prudentes no solo oían la palabra, sino que eran hacedores. Y si vamos a Hechos, capítulo 13, versículo 27 dice, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Mira, cuando uno estudia este texto se da cuenta de que hay personas, que, como dice allá, que se leen todos los días de reposo, que van a las iglesias, que van por internet o alguna otra parte y escuchan la palabra de Dios. Pero hay algo entre estas personas que les impiden conocer a Jesús, aunque las palabras hablan de Jesús. Jesús mismo dijo, escudriña las escrituras, porque a vosotros os parece que ellas son la salvación, pero ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra de Dios lo que hace es dar testimonio de Jesús, ¿verdad? Pero hay personas que leen la palabra de Dios y no la entienden, no la entienden, pero hacen parte del plan de Dios. Por eso dice que estos hombres estaban allá, oían la palabra de Dios, pero no habían aprendido a conocer a Jesús. Pero lo cumplieron al condenarle, porque fueron los que lo condenaron. Si no te miramos, lo que era igual era que tenían lámparas. Pero ¿cuál era la diferencia entre esas 10 mujeres? Unas que eran prudentes y las otras que eran insensatas. Pero las insensatas no tenían aceite. Las prudentes sí tenían aceite. O sea, la gran diferencia aquí está en el aceite. Todas tenían lámparas. La lámpara era más o menos como esta que está allá abajo al lado derecho, una lámpara pequeña que tenía una estopita de algodón y con ella alumbraba, ¿verdad? Pero pregunto, ¿de qué sirve una lámpara sin aceite? Y tal vez yo podría decir un poquito más allá, ¿de qué sirve leer la palabra de Dios? ¿De qué sirve escuchar la palabra de Dios si no hay algo que haga que esa palabra actúe en mi vida? Miremos dos textos. Primera Samuel 16:13 dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. El texto nos está diciendo que Samuel tomó el cuerno del aceite. Y al tomar ese cuerno del aceite, de ahí en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Yo asumo, y lo que leo en este texto, es que cuando se habla del aceite, se habla del Espíritu Santo. Se habla del Espíritu de Dios, por lo menos acá. Y si miramos en Primera de Juan, capítulo 2, 19, dice que habían unos que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces está diciendo que hay personas, hay grupos de personas que tienen dos grupos de personas. Todas escuchan la palabra de Dios, porque todas están allá. Pero hay unas que están por poco tiempo y se van. ¿Por qué? Dice el versículo 20. Pero vosotros los que te quedasteis, tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. Lo que yo entiendo ahí en el texto
y como yo lo aplico a esto, es que ese aceite es el Espíritu Santo. Y que necesita tener el Espíritu Santo para entender las cosas, para conocer las cosas y para a través de la palabra conocer a Jesús. Lo que pasaba con las insensatas, lo que pasaba con los fariseos, bueno, con los saduceos, es que oían la palabra de Dios todos los días de reposo, pero no entendían y no conocían a Jesús y no conocían a Jesús. Lo rechazaron. ¿Por qué? Porque no tenían el Espíritu Santo. Y sin el Espíritu Santo, pues las lámparas se apagan, la palabra de Dios no crece, no fortalece. Entonces la gran diferencia era que las insensatas no tenían aceite y sus lámparas prendían por un tiempo, pero se apagaban. Si miramos la parábola de Mateo 13, nos habla del sembrador que salió a sembrar la semilla y que llegó a cuatro terrenos, ¿verdad? En el versículo 4 dice que mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino. Y es que hay corazones que son como ellos, que están junto al camino y que escuchan la palabra, pero que cualquier cosa que llega a sus vidas le quita esa palabra y no queda palabra. Es decir, tienen la lámpara, tienen la palabra, pero no la entienden, no la aplican y no la viven. El versículo 5 nos habla de otro tipo de terreno. Dice, parte cayó en pedregales, en las piedras, pero el problema de las piedras es que allí no puedes sembrar la semilla, no brota. Y como no brota, porque no hay profundidad en la tierra, entonces sale el sol, se quema y como no tiene raíz se seca. Hay muchas personas que llegan a las iglesias o que escuchan la palabra de Dios, pero después de 2 o 3 días se les olvidó, porque no la retienen, porque no la practican. Y ese es ese terreno como lo que está allí. Y tercero dice que hay otra que está entre los espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Son personas que están en un terreno más o menos adecuado, pero que están pendientes de las cosas del mundo. Y ese mismo mundo que no son espinos, crecen y ahogan a la persona y le quitan la palabra. El versículo 8 sí nos dice que hay una que cayó en buena tierra y ese que cayó en tierra dio fruto. Lo que quiere decir es que hay corazones sensibles a la palabra de Dios, que pueden entender la palabra de Dios y que a través del Espíritu Santo, pues retienen esa palabra de Dios, la entienden y obviamente la pueden vivir. La parábola lo que nos muestra es que hay personas que pueden tener contacto con la palabra de Dios, pero que si no tienen Espíritu Santo no tienen discernimiento y tarde o temprano esa luz no va a dar fruto. Versículo 10 está diciendo, pero mientras ellas iban a comprar las insensatas, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Y entonces lo que estamos viendo es que estas insensatas salieron a comprar, las que tenían el aceite, las prudentes se quedaron allí y de un momento a otro se cerró la puerta. Cuando se cierra la puerta llegan las insensatas y dice, Señor, Señor, ábrenos. Mire que de todas maneras tratan a ese novio como Señor. Y hay muchas personas en nuestra iglesia que hablan del Señor y el Dios Todopoderoso, ¿es cierto? Sin embargo, mire la respuesta que les da aquí el novio. Dice, no os conozco, no os conozco. Y ahí está la gran diferencia entre tener el Espíritu Santo y no tener el Espíritu Santo. Que podemos escuchar mucho de la palabra de Dios, pero sin el Espíritu que nos dé entendimiento y que abra nuestros corazones, que nos convence a justicia, juicio y pecado, y que nos lleve al arrepentimiento y a la transformación, nuestras vidas no van a cambiar. Y por más que digamos Señor, Señor, nuestras vidas no serán. Mateo 7, capítulo 21, nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Qué se necesita para entrar al reino de los cielos? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. El problema no es tener la lámpara, el problema es tener el Espíritu Santo que nos guíe, que nos exhorte y que transforme nuestras vidas. Por eso termina el texto, el versículo 13, diciendo, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre va a venir. Y cuando el Hijo del Hombre venga, cuando Jesús venga, no hay cómo comprar aceite. El Espíritu Santo tiene una obra en este momento donde está convenciéndonos de justicia, juicio y pecado, donde está quebrantando nuestro corazón, nuestro orgullo, y quiere a Él, que vayamos al Señor y le recibamos con todo el corazón, ¿verdad? Segunda carta a Corintios, capítulo 13, versículo 5, es un buen consejo para todos los que estemos escuchando este mensaje. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos
que estéis reprobados? ¿Cómo están nuestras vidas? ¿Cómo está nuestra relación con Jesús? Si estamos en esa plena comunión con Jesús, porque es que el reino de los cielos implica, implica estar velando. ¿Cómo están nuestras vidas? Si estaremos velando, estamos pendientes de que el Señor venga, anhelamos que Él venga, estamos preparados. El segundo punto habla de que implica ser fiel, el capítulo 14, del versículo 14 al versículo 30. Y habla otra vez de cómo es el reino de los cielos. Dice que en este caso el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 talentos y a otro 1. A cada uno le dio conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Y lo que está diciendo es que este hombre que conocía a sus siervos les dio de acuerdo a lo que veía que ellos podían hacer, le dio conforme a su capacidad. Yo creo que así es la grandeza de Dios. Dios nos da de acuerdo a lo que sabe que nosotros podemos hacer. Y en este caso dice que él se fue lejos. Ahora dice que el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue, cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Los 2 primeros, los que tenían 5 talentos y el que tenía 2 talentos, negociaron. Y al negociar, pues tuvieron productividad. Ellos administraron esos talentos que les había dado y al administrarlo, pues dieron un producido. En cambio, el que tenía un solo talento, dice que cavó en la tierra, escondió lo de su señor, porque era su señor que se lo había dado, y obviamente tenía un talento, pero no ganó nada, entonces quedó con 0 talentos. ¿Y qué pasa después de eso? Pues dice que después de mucho tiempo, pasó el tiempo, y después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El Señor va a arreglar cuentas con ellos. ¿Saben que Jesús en Juan 17 dio cuentas al Padre? Y si Jesús dio cuenta al Padre, pues tú y yo vamos a dar cuenta al Padre. Algún día vamos a dar cuenta al Padre. Y esta palabra lo que está hablando es de eso. ¿Qué cuentas vamos a entregar al Señor? Aquí esos siervos están entregando cuentas al Señor, ¿verdad? Arregla cuentas con ellos. Dice que llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Lo que está diciendo este hombre administró lo que tenía, que Dios le había dado según sus capacidades y que el patrón le había dado según sus capacidades y él dio un producido. Y ese señor viene con el tiempo y le dice, bien, has sido bueno, has sido fiel. Entonces, como has manejado eso poco que te di, pues te voy a dar más. Y luego llama al de 2 talentos, ¿verdad? Y este le dice, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y su señor vuelve y le dice, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Es decir, relaciónate con tu Señor, disfruta al Señor. Recuerden que la palabra gozo deberíamos usarlo solo con Dios, porque la palabra gozo es satisfacción plena con Dios, y es algo que nadie nos puede quitar. Por eso es que esta parábola está hablando de los creyentes que recibimos cosas que Dios nos da y que tenemos que aprenderlas a administrar bien, porque algún día tendremos que rendir cuentas a Dios. Y por último, pasa el hombre, dice, llegando también al que había recibido un talento, le dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que sigues donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Mira el argumento de este hombre. El argumento de este hombre es, Señor, yo sí te conocía y tú eres duro. Y tú ciegas y no siembras y recoges donde no esparciste. Entonces, en vista de la grandeza tuya, yo tuve miedo y entonces escondí el talento. Y ese señor le dice, siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, eso es cierto. Lo que no es cierto es que soy un hombre duro, ¿verdad? Y le dice el versículo 27, por tanto, sabiendo que, ¿cómo soy yo? Deberías de haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Es decir, algo hay que producir. Entonces luego dice, bueno, versículo 28, quítale pues el talento y dalo al que tiene 10 talentos. Después de un tiempo que ese hombre no administró bien esos talentos, su señor le quita ese talento y se lo da al que más había tenido talentos. Entonces vamos a mirar la enseñanza acá. Versículo 21 dice, porque al que tiene,
le será dado, ¿verdad? Al que tiene, le será dado. Y al que no tiene, pues aún lo que tiene, le será quitado. ¿Sabes que Dios nos da talentos? Dios nos da dones. Dice que el Espíritu Santo da a cada creyente como Él quiere. Todos tenemos dones. Algunos tendrán dos, tres dones, algunos uno solo, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo con esos dones? ¿Cómo estamos administrando esos dones? ¿Lo estamos colocando al servicio? ¿O tal vez nos dejamos llevar por el miedo y los dejamos, decimos, vaya otro, que vaya otro, que vaya otro, ¿verdad? Ahora, ¿cómo ve el Señor? El Señor lo que dice es, el que no hizo nada es inútil. Versículo 30. Y al siervo inútil, echarle. Ahora, si ese es inútil, ¿cómo será el otro siervo? Pues obviamente es útil. La gran pregunta que tenemos que hacer es, ¿cómo somos nosotros? ¿O inútiles en la obra? Es importante esto. Pero el texto no termina ya. Dice, y al siervo inútil, echale en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Y ese lloro y crujir de dientes tiene que ver con la angustia física y espiritual, el dolor y sufrimiento por la eternidad. Eso es lo que se puede llamar el castigo eterno. Ahí viene el castigo eterno, que vamos a ver ahorita más adelante. Querido hermano, querido amigo, Dios nos está dando tantas cosas. Y tal vez tú digas, no, pero ¿qué? Pues Dios nos da un hogar para que lo administremos, sobre todo los varones. Dios nos da algo económico. ¿Qué estamos haciendo con la plata que de una u otra manera recibimos de alguna manera? ¿Qué hacemos con el tiempo? 24 horas, 168 horas semanales. ¿Cómo estamos distribuyendo esas horas? Nos ha dado un cuerpo ah, con tantas cosas tan lindas. El domingo estaba yo a las 7 de la mañana en una reunión donde un hombre, que fue el hombre reconocido con el mejor talento de Colombia, en Europa en el año 2016, un muchacho que nació con trastornos neurológicos y fue premiado porque tiene una organización donde está ayudando a 1000 niños con discapacidad. Y él decía, o sea, cosas por hacer hay que hacerlas. Y todos los que estábamos ahí en la mesa donde yo estaba, decíamos, no, definitivamente uno no hace nada. Sabes que muchas veces el temor nos impide hacerlo. Y él decía, yo tenía claro que yo no servía para nada, pero no me dejé llevar por el temor. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo con lo que Dios nos da? El tiempo, los dones, nuestro hogar, nuestra salud, nuestro cuerpo. ¿Qué estamos haciendo con eso? ¿Soy siervo útil o soy siervo inútil? ¿Administro bien lo que Dios me ha dado o no lo administro? Y el texto termina con la importancia de servir a otros. Pero acá ya no es que el reino de Dios es semejante, sino dice que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Si revisamos los últimos 4 textos que hemos leído del capítulo 23 y 24, sí, 23, 24 y 25, dice que el personaje principal siempre salía. Por ejemplo, el dueño se había ido de viaje, el novio tardaba en llegar, el rico patrón les dio dinero y se fue para administrarlos. Pero en este caso cambian las cosas. Acá el dueño, el que tiene el poder, el que tiene la autoridad, no se va, llega de viaje. Dice, cuando venga en su gloria. Y no viene solo, ¿verdad? Dice que viene con sus santos ángeles. Y entonces dice que se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y al venir todas las naciones, él va a hacer una cosa sencilla. Apartará a los unos a la derecha y a otros a la izquierda. Dice, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Una visión sencilla. Unos a la derecha y otros a la izquierda, ¿verdad? Luego dice que entonces el rey dirá a los benditos de mi Padre, venid, heredad el reino para vosotros desde la fundación del mundo. Mire qué mensaje tan importante. Dice que somos elegidos desde antes de la fundación del mundo, para la gloria eterna, para su gloria, ¿verdad? Pero la forma en que lo dice es, versículo 35 dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Yo no sé por qué yo soy caprichoso y terco, ya me gustaría que dijera, porque leíste la palabra de Dios 7 veces, la leíste en 5 versiones distintas, enseñabas los domingos, enseñabas los martes, orabas todo el tiempo, enseñabas, capacitabas.
Y eso debe contar algo, yo me imagino. Pero el argumento que está usando este rey que viene a clasificarnos a la derecha y a la izquierda tiene que ver con que el reino de los cielos implica servir a otros. Porque si miramos la otra contraparte, dice que estos justos le respondieron y dijeron, Señor, ¿cuándo te dimos hambriento? ¿Cuándo te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te dimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te dimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? ¿Sabes que estos justos todavía se preguntaban, aunque iban a premiarlos, decían, pero ¿cuándo lo hicimos? Si es que no te vemos a ti, Señor. No, no vemos a Dios. Y hay un texto que dice que cómo tratar mal al que vemos cuando pensamos tratar bien a Dios que no lo vemos. Entonces, este rey les dice, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Ahora, si miramos la contraparte, dice que llamó a los otros, que están a la izquierda, y les dijo, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Y por qué? Pues porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste, ¿verdad? Entonces, estos cabritos le van a decir, Señor, ¿cuándo te dimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Y el rey le va a decir, de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Y obviamente que el texto es sencillo de entenderlo. No es todo lo que yo puedo hacer por Dios, sino en el amor a Dios lo que yo puedo hacer por el prójimo. ¿Qué hacemos con el prójimo? ¿Se acuerdan que la ley se resumió en dos mandatos? Amarás a tu Dios y tratamos de hacerlo. Y eso implica velar por él. Eso implica administrar los dones. Pero la gran pregunta, ¿y qué estamos haciendo con el prójimo? El texto termina diciendo lo que hemos aprendido hace muchos años y hemos sabido. Y es que hay una eternidad. La eternidad existe, ¿verdad? Pero está diciendo que unos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Algún día, los que han hecho algo van a ir al castigo eterno, o los que no han hecho tal vez, los que no tienen el espíritu, los que no administraron los dones y los que no sirvieron al prójimo, van a ir al castigo eterno. Y los que hicieron algo, ¿qué hicieron? Pues recibieron el Espíritu Santo, fueron sellados con él, ¿verdad? Entendieron la palabra y la aplicaron, velaron hasta que llegara el Señor, administraron los dones y sirvieron a otros, pues tendrán la eternidad. Quiero dar un resumen en dos láminas para terminar. Dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todo lo que está cumplido en la palabra de Dios, todo lo que está prometido en la palabra de Dios se va a cumplir, todo. Claro, nadie sabe ni la hora ni el dónde, ¿verdad? Ni los ángeles del cielo, sino mi Padre. Pero hay un grave problema, que como los días de Noé, será la venida del hombre. Cuando nadie lo espere, Jesús está por venir. ¿Quién lo está esperando? Entonces ese reino de los cielos implica tres cosas, ¿verdad? Y lo importante es que toda la ley se resume en dos, Mateo 22:36. ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Le preguntan y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley de los profetas. Es decir, a diferencia del Antiguo Testamento, nosotros no tenemos por qué hacer tantas cosas como están en el Antiguo Testamento. Si solo hiciéramos dos cositas, amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda tu mente, ya al prójimo como nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, el reino de los cielos implica estar velando, es decir, amar a Dios así no lo veamos, amar a Dios así no esté. Segundo, implica ser fiel administrador, administrar fielmente los dones y todo lo que Dios nos ha dado. Y tercero, implica servir a otros, por amor, servir al prójimo. ¿Y cómo le servimos? Pues dando de comer al hambriento, dando de beber al sediento, dar posada al forastero, vestir al desnudo, visitar al enfermo y visitar o redimir al que está preso o cautivo. Queridos hermanos, creo que este capítulo es una norma de enseñanzas prácticas, donde tenemos que reflexionar qué estamos haciendo y qué no estamos haciendo. Pero también podríamos en esta noche aprovechar un momentico para entender qué nos falta por hacer. Porque el reino de los cielos implica
no solo amar a Dios y ser fiel a los dones, sino servir a otros por amor al prójimo. ¿Cuántos hambrientos hay y cómo pudiéramos reunirnos para darle de comer a ellos? Claro, yo sé que detrás de un hambriento hay 20 que están pidiendo para otras cosas, ¿verdad? Pero hay hambre física y hay hambre espiritual. ¿Cuántas personas necesitan la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios? ¿O cuántos están cediendo que le falta esa agua espiritual? Y a veces nosotros no la damos, ¿verdad? Al forastero, vestir al desnudo, visitar al enfermo y obviamente ir a las cárceles, tener un ministerio en las cárceles. Queridos hermanos, el reino de los cielos implica no solo escuchar la palabra de Dios, es recibir a Jesús, quien es la luz del mundo, es ser sellados por el Espíritu, que es el aceite para alumbrar nuestras vidas y ser transformados por Él, para amar a Dios, siendo fieles y viviendo como si fuera a llegar esta noche. Para eso tenemos que administrar fielmente lo que Él nos ha dado, nuestros hogares, nuestras vidas, el tiempo, nuestra salud, un ministerio, unos dones. Queridos hermanos, debemos de amarnos los unos a los otros, nosotros mismos y al prójimo, pero no de palabra, y no solo orando, sino en verdad y con acción. Amado Dios, Padre Santo, te alabamos y te damos infinitas gracias por tu amor, por tu bondad para con nosotros. Padre, al leer este texto y al estudiar este texto, siento dolor en mi corazón, porque tal vez uno piensa que ha sido fiel contigo, pero cuántas cosas nos faltan, Señor. Cuántas cosas que no son opciones, que tú las demandas de nosotros, porque nos has hecho administradores de tantas cosas, Señor, y a veces derrochamos el tiempo, incluso a veces malgastamos el dinero. Tal vez muchos de nosotros no cuidamos nuestra salud y nos deterioramos poco a poco, Señor, o tal vez no administramos el hogar que tú nos has dado, o tal vez nos ha llamado al ministerio y hacemos las cosas simplemente a medias, o nos has dado tantos dones, Señor, y los tenemos allí guardaditos para que no se nos dañen, cuando lo que tú quieres es que los pongamos a servicio, Señor. Padre, toma mi vida, Señor. Gracias por inquietarme con tu palabra, pero Señor, la idea no es solo estar inquieto, sino que por la guía tuya y el entendimiento que tú me puedes dar, mi vida sea cambiada y transformada de día en día, Señor. No sé cuándo vendrás, pero sí sé que hay que velar hasta que llegues. Y mientras estemos vivos, o mientras yo esté vivo, Señor, dame la sabiduría para hacer las cosas que te agradan, para amarte a ti y amar al prójimo también, Señor. Toma control de nuestras vidas, toma control de nuestras mentes, de esos pensamientos que a veces nos producen más bien temor y inseguridad y tantas otras cosas, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, por quienes van a escuchar este video en algún momento, Señor. Y pido que sea tú mismo, con ese amor tuyo, y el Espíritu Santo quien toque las vidas, Señor, para que entendamos que al final solo hay dos caminos, el castigo eterno y la vida eterna. No hay más, Señor. Y que para esa vida eterna es bueno reconciliarnos contigo a través de Jesús, quien murió en la cruz por nosotros, quien nos redimió, pagó allí el precio. Pero no quedó allí, no quedó en la tumba, resucitó y vendrá por su iglesia. Pero mientras llega, Señor, haznos diligentes, haznos amarte a ti, haznos estar velando, pendientes. Y Señor, que tú seas glorificado en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano Jorge. Que le bendiga. Gracias, hermano. Gracias, hermano Jorge. Hermanos, importante decidir entonces qué hacemos la semana entrante. Si seguimos el programa de estudios o si el martes hacemos reunión de oración. Siempre hacemos la reunión antes de la conferencia. De oración, dice usted, hermano. Sí, siempre. Ok. ¿Estamos de acuerdo entonces, hermanos? Sí, Seguimos hermano. con Estamos reunión de oración el próximo martes, Dios mediante. Amén. Bueno, así quedamos entonces, hermanos. Feliz noche para todos. Que el Señor les bendiga.
Buenas noches para todos, hermanos. Dios les bendiga. Buenas noches, hermanos. Dios los Amén, bendiga. hermano. Buenas noches para todos. Dios los bendiga. Y otra cosa es la próxima domingo es la ofrenda para la conferencia. En cada una de las asambleas, hermanos, ofrenda especial para la conferencia, para que lo tengamos en cuenta. Yo digo, no, no la quiero pasar primera, porque yo no quería darle primera bien. Entonces no quería que se hiciera así. Y a la final yo tuve a la primera. Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Dios los bendiga. Dios los bendiga a todos, hermanitos. Dios los bendiga. Amén. Feliz noche, hermanos. Amén. Amén. Chao, chao.